Desde antes de poder recordarlo, he tenido fascinación por los puentes. Una conexión entre dos tierras lejanas que se saludan con un trozo de piedra, de metal, de madera. Debe ser esa misma fascinación que me ha llevado a aprender diferentes idiomas para poder ser esa firme conexión entre dos tierras, dos culturas, entre dos personas extrañas. Gracias a mis viajes pude conocer esta hermosa, mágica ciudad, llena de secretos que se encuentran en sus calles, en sus duendes, en sus canales y, por supuesto, en sus fotogénicos puentes. Bienvenidos a Wrocław. Buenos días, dzień dobry. Estamos un nuevo día en Polonia. Esta vez estoy en Wrocław, o como se conoce en español, Breslavia. A mis espaldas, el puente Grunwaldzki, que fue construido entre 1908 y 1910 y cruza el río Odra, y fue construido por los alemanes que tenían control de esta ciudad en esos años. Vamos a ir de cacería. ¿Qué tipo de cacería, te preguntarás tú? Vamos a ir a buscar duendes. Miren lo que me encontré, esto es un cianómetro. Usted se preguntará, señor espectador, ¿qué es un cianómetro? Sirve para medir la limpieza del aire. ¿Y cómo mide esto? Compara el color que está, bueno, ahí no se ve porque hay edificio atrás, con el color del cielo, y aquí te indica si el aire está bueno, o si está bueno ahora, o si hay mucha contaminación. Y este es el Museo Nacional de Wrocławia, o sea, de Wrocław. Ciclovías para cruzar por el lado del río, igualito que en el Mapocho. Qué pasada, tíos. Eso de ahí creo que sé lo que es. Lo descubriremos más adelante, pronto, en un nuevo capítulo de Sep de Viaje. Estoy muy decepcionado porque aún no encuentro ningún duende. Y mírenlo, a un lado, costado del río, frente a la catedral, tenemos a... ¡Charán! El primer duendecillo. Es el primero de muchos, esperemos encontrar muchos más. Sigamos. Y ahora vamos a ir a esta islita, donde hay un parque que es este de acá. Miren qué cosa más interesante. La escultura que vemos aquí se llama Nawa y la hizo el escultor polaco Oskar Sienta en 2017. Y como ven, le da un toque muy especial a este lugar. Y aquí nos encontramos a los pies de la catedral de Wrocław. Y en este lugar, en la catedral, el compositor Friedrich Chopin dio en 1830, el 8 de noviembre de 1930, uno de los pocos conciertos que dio. Vamos a ver si podemos entrar a la catedral. La iglesia es espectacular, realmente vale la pena. Aquí a un costado de la iglesia está la Facultad Papal de Teología, también un muy lindo edificio. Estoy con Papá Duende y este es el primer duende que se hizo en esta ciudad. Es que en los años 80 hubo una revolución de los jóvenes estudiantes contra el gobierno ruso, que todavía estaba controlando el país, y empezaron a pintar en las imágenes que había, las imágenes soviéticas, un gorro de duende de color naranja. El movimiento se llamaba la Alternativa Naranja y estos duendes se llaman Krasnal. Vamos con 3 duendecillos a ver cuántos encuentro en total.
Y ahora voy camino al Rynek, que si vieron mis otros videos, el Rynek es el centro de la ciudad donde están los edificios más importantes. Lo vimos en Varsovia, también lo vimos en Cracovia. Bueno, acá llegamos al Rynek. Este lugar es una cervecería que miren las figuras que están en la entrada. El hombre llega borracho y la mujer esperándolo con un zapato. Y este osito que está aquí, hay que tocarle la lengua para que te dé buena suerte. Así que necesitamos suerte. Lengua. Generalmente cuando uno viene a este tipo de ciudades anda siempre mirando hacia arriba, ¿no? Los edificios espectaculares como los que tengo aquí atrás. Pero en el caso de Wrocław hay que estar siempre mirando al suelo. Por si hay algún duende, por ejemplo, ahí hay otro. Ahí estos son los edificios de las casas de Hansel y Gretel. No sé si este cuenta como duende. Y ahora estoy en la basílica de Wrocław, que tiene como principal atracción hasta el momento estos vitrales. Como me gusta sufrir, sudar y ver cosas bonitas, he comprado este boleto que vale 10 zloty para subir a la torre. Aquí vamos de nuevo. Bueno, y después de exactamente 83.202 peldaños, llegamos a la cima de la torre de la Basílica de Wrocław para disfrutar esta vista. Llena de puestillos para... Mira un perrito bebiendo agua. Gatos. Está simpático esto, ¿eh? Para comprar alguna cosita, algún recuerdo. Pero se me hace que todo es muy grande como para llevar algo. No le voy a llevar nada a nadie, olvídalo. Y estos no son duendes, sino animalitos. Animalitos de granja. Y ahora vamos en camino a conocer el panorama Ratzawica, que es una escultura en 360 grados, perdón, una pintura en 360 grados que representa la batalla de Ratzawica cuando el ejército polaco venció al ejército ruso. Y hablando de ejército polaco contra los rusos, tenemos esta increíble y triste estatua que le mostraré a continuación. En 1940, en la ciudad de Katyn, en Rusia, más de 20.000 soldados polacos fueron ejecutados con una bala aquí en la nuca. Esta escultura se llama el Ángel de la Muerte y representa a una madre pidiéndole explicaciones a su hijo que por qué fue ejecutado, al Ángel de la Muerte. Sin duda es una imagen difícil, fuerte de imaginar y dura también de apreciar. A pesar de la belleza de la estatua, es una parte oscura de la historia de Polonia. Este tremendo edificio contiene dentro la pintura de Panorama de Ratzawica, que es una representación pintada de la batalla de 1794 en que los polacos vencieron al ejército ruso. Encontramos otro duende. Y ese es un mercadito que se llama Hala Targowa. Aquí de pierogi.
Deber cívico. Cumplido, mamá tiene imanes ahora. Estamos yendo de Jalatergovina. Quería comer ostiepek, que son unos quesitos ahumados muy ricos comí en Warszawa, pero no encontré, no hay. Hala Targova es un bello mercado donde puedes comprar fruta, flores o algo para comer al paso. Y detrás del Hala Targova está la Facultad de Filosofía de la Universidad de Wrocław y nos encontramos con un nuevo amiguito. He tenido muy mala suerte hoy, que justo es miércoles y los miércoles no abre el aula Leopoldina. Si ven este edificio que está aquí, de la universidad, y el hall y la torre de matemáticas son espectaculares para ver, pero no lo pude ver. Bueno, el aula Leopoldina es donde los estudiantes se gradúan y tiene unos techos maravillosos, unas pinturas increíbles. Bueno, sigamos. Bueno, mi compadre Juan Pablo me recomendó que fuera a ese puente, pero me he dado tantas vueltas y no sé cómo llegar. Está lleno de puentes bonitos esta ciudad. Y este puente llamado Most Piaskowy es hasta ahora mi favorito. Junto con el Grunwaldzki, este puente es mi favorito. Aquí pasan los tranvías y es muy lindo. Y a mis espaldas, acá al lado mío, se encuentran el monumento a los inmigrantes anónimos. Pomnik Anonimiego Przechodnia do Wrocławia, creo que se dice así. Es una ciudad que estuvo ocupada por mucho tiempo por Alemania. Y esto fue hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Y después los rusos llegaron y expulsaron a los alemanes. Entonces el monumento que estamos viendo representa la salida, cuando van descendiendo, la salida de los habitantes alemanes y luego la llegada de los nuevos inmigrantes o habitantes de otras regiones de Polonia y también de Rusia. Nos despedimos de la ciudad de Wrocław, fascinado y sorprendido con la belleza del lugar, la mística del lugar, sus hermosos puentes, los duendecillos que le dan un toque un poco mágico. Recomendada 100%, denle al dedito hacia arriba, suscríbanse y estén atentos a los siguientes videos. Ahora, en una hora más, tengo un bus hacia la ciudad de Poznań para luego seguir mi viaje hacia Berlín. Nos vemos en Poznań. Hola, ¿qué tal? Estamos yendo a el bar Neonside, donde vamos a encontrar unas luces muy particulares para tomar unas cervecillas. ¿Qué dirección? Ruska 46. Co robisz, kurwa? He was my favorite pub. And it's closed now? Yes, it's closed. I wasn't here for a long time. He was a club called Strefa Zero. Oh, this is interesting. Is Grand Hotel? No, it's a bar. Entonces vamos a entrar al bar Recepción, aquí un lindo lugar para tomarse unas cervecitas. So this is only the collection of meals. Cuando vengan a Polonia y vayan al baño, tienen que fijarse en esto. El triangulito es para hombres y la pelotita es para mujer. ¿Por qué pelota es mujer y triángulo hombre? No sé. Pero así es, para que no entren al baño equivocado.